A esta sesión particular eh, del cuarto encuentro en danza en relación a la tributación alrededor de la danza. En este momento hemos iniciado grabación de la sesión para que quede soporte del desarrollo de la actividad. De este y de cada una de las sesiones que hemos acompañado, vamos a hacer un compendio general que va a ser un repositorio general de los encuentros en danza 2020. Vamos a continuación a hacer, a compartir la sesión a través de redes sociales. Viviana, que nos acompaña en este momento, nos va a informar en qué momento vamos a dar inicio en redes sociales para poder dar inicio a este cuarto encuentro en danza, tributación alrededor de la danza. Un proyecto o una actividad más bien del proyecto Más Danza, organizado por la organización Fundación Integrando Fronteras. Entonces, Vivi, tú nos das, por favor, y nos confirmas en qué momento ya queda grabada la sesión, transmitida en redes sociales. Vale, ya estoy aquí colocando el título y yo creo que ya en 2 segundos. Listo. Sí, ya se está transmitiendo. Vale, a todos les vamos a agradecer entonces cerrar los micrófonos y vamos a tener la opción de poner nuestras preguntas en la opción de chat para que pues, todos tengamos como la oportunidad de hacer las preguntas a medida que se va desarrollando la conferencia. Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todos. ¿Sí? ¿Señora? Ah, no, ya. Perdóname, ya. Ok, listo. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al cuarto encuentro en danza, tributación alrededor de la danza, un proyecto o un evento del proyecto Más Danza que es apoyado este año por el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación valga la redundancia, del Ministerio de Cultura. Entonces vamos a invitar a la contadora Marta Patricia López Espinel, quien es hoy nuestra panelista invitada, nuestra conferencista invitada, para contarnos eso de los impuestos alrededor de la danza, o más bien de la tributación alrededor de la danza, considerando la situación en la que hoy también nos encontramos por el estado de emergencia sanitaria por COVID-19. Marta Patricia, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y estamos súper pendientes de todo lo que nos cuentes y lo que nos vayas a informar el día de hoy para mejorar y fortalecer nuestras organizaciones. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta Patricia López, soy contadora pública de la Universidad de La Salle desde hace 20 años. Al tercer año me especialicé en entidades sin ánimo de lucro. Realmente es algo que inicié con unos amigos haciendo un favor y de ahí me quedé. Me quedé con ellos ayudándoles y participando en todo lo que ellos tenían que ver en su vida cultural, porque las entidades sin ánimo de lucro en su mayoría son culturales y ahí me quedé y me especialicé en el tema. Tenemos al final una sesión de preguntas. Realmente yo quiero que sepan que si en el momento necesitan que le conteste la pregunta antes de seguir la siguiente diapositiva, lo podemos hacer, que sean preguntas muy concretas. Si no tienen nada que ver con la diapositiva, las dejamos al final, yo se las voy a responder. Siempre en todo el tema que tenga que ver con ESAL, no solo de impuestos, estoy dispuesta a colaborarles a las personas que están en estos encuentros, porque realmente es donde estos encuentros uno se da cuenta de que quienes quieren y fortalecen sus organizaciones y quienes no.
Los impuestos en las entidades sin ánimo de lucro. Un impuesto es un tributo, es decir, una obligación de dinero pecuniaria regido en derecho público, porque es al Estado al quien se le da el tributo, que realmente no recibimos ni tenemos una contraprestación directa o determinada por parte de quien lo recibe, es decir, el Estado. Nuestros tributos van a hacer nuevas carreteras, nuevos colegios. Realmente, del análisis que yo he hecho en estos 15 años cuando empecé en las entidades sin ánimo de lucro, el 15 o el 20% de lo que nosotros pagamos en impuestos se retribuye en presupuesto para cultura. Y de ese 15 o 20% tenemos casi la mitad, que es un 10 a aproximadamente un 8% de lo que a nosotros nos retribuye el Ministerio, IDARTE, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, porque ahora Recreación y Deporte también está devolviéndonos esos impuestos, pero es algo que definitivamente es obligatorio, que no debe ser que queramos o no, es impositivo y va directamente a que el Estado nos tenga que prever ciertas clases de actividades, recaudos, para que todos puedan disponer de lo mismo que tiene un Estado, que sabemos que en nuestro país no se logra. Pero pues yo realmente pago mis impuestos con mucho, mucho, mucho amor, porque sé que en algunos de ellos reciben las personas con las que yo trabajo en cultura, que es realmente mi especialidad. Hay dos clases de impuestos. Hay impuestos nacionales que se pagan ante la DIAN, se presentan y se pagan ante la DIAN, que es el impuesto de renta y complementarios, el impuesto al valor agregado, el impuesto al gravamen financiero, el impuesto al consumo y el impuesto de timbre. No todos tienen que ver con las organizaciones sin ánimo de lucro, pero con el tiempo todos se han visto implícitos a tenerlos que pagar, independiente de que no todos tengan que hacerlo. Yo me he dado cuenta que el 20 o el 30% de organizaciones han crecido tanto que tienen que verse más inmersos en esta contribución que tienen que hacerle al Estado a nivel nacional. Y hay impuestos distritales, que como su nombre lo indica, es de cada municipio, de cada departamento o de cada ciudad, porque hay muchas formas de pagar impuestos. En cada municipio o departamento hay una Secretaría de Hacienda y son ellos los que al final recaudan esta clase de impuestos y las tarifas las decretan ellos mismos. Ellos tienen esta autonomía para hacerlo. Está el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial, el impuesto vehículo y hay algunos impuestos especiales como sobretasas, valorizaciones y alineaciones de carreteras y otros conceptos que ellos mismos los colocan dependiendo del año de su presupuesto que tengan que ver. También es lo mismo. De pronto algunos dicen, pero el predial, el vehículo, como les digo, hay organizaciones que con los proyectos de la PULED y de antes la llamada la LED han adquirido inmuebles, han adquirido vehículos, han adquirido unas infraestructuras muy grandes para montajes que tienen que ver con esta clase de impuestos y por eso se los estoy nombrando. Los impuestos nacionales que se recaudan ante la DIAN, está el impuesto de renta y complementario, que es el único impuesto directo. Directo significa que debe pasar, que no es presentación o declaración o pago con base en la actividad económica, es decir, hagan o no hagan cierta actividad económica, las entidades sin ánimo de lucro deben presentar el impuesto de renta. Las entidades sin ánimo de lucro hace 3 años tienen una potestad y es estar o no en el régimen tributario especial. ¿Qué conlleva esto? A que este impuesto de renta y complementarios tenga un porcentaje de pago del 20% dependiendo de la calificación que se tenga ante la DIAN. En algunas ocasiones, las personas que no reinvierten sus excedentes deben pagar este 20% ante la DIAN por declaración de renta y complementarios. El impuesto de IVA al valor agregado es un impuesto indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque no están todos los bienes y servicios que compramos. Es decir, cuando uno compra unos refrigerios para una presentación o para un ensayo de una presentación artística, lo que pasa es que usted va al comercio y depende si el comercio formal o informal, está implícito o no el IVA. Es indirecto porque está implícito en el producto o servicio que se está prestando. Entonces, nosotros siempre pagamos el IVA, siempre, en cualquier producto. En algunos, pues obviamente no nos los discriminan porque nosotros tampoco declaramos IVA en algunos casos,
pero en otros están discriminados y se necesitan para tal fin, porque hay organizaciones que con base en lo que ellas hacen tienen la responsabilidad de generar el IVA o no. Las presentaciones artísticas, las presentaciones de teatro, las presentaciones de danza, las presentaciones circenses, todas esas clases de presentaciones están exentas del IVA, es decir, su tarifa es cero. Pero cuando una organización sin ánimo de lucro la llaman para concertar un espacio donde ella pueda administrarle al IDARTES o a la Secretaría de Cultura un dinero para pagar artistas o para gestionar cierta clase de actividades, esto es un servicio que está implícito de IVA. Entonces, la organización que hace, que tiene un contrato mixto, donde una parte de su ingreso es grabado y la otra no es grabada. Entonces, por eso las organizaciones independientes de que en su naturaleza el 80% de las que yo conozco no tienen que pagar IVA, sí algunas se meten en esta camisa de 11 varas porque las contratan para tal fin de administrarla, de pagar. Hay algunos eventos a nivel nacional en este país que no los puede pagar directamente el Ministerio de Cultura, por ejemplo. Entonces le dicen a una organización, yo la contrato porque usted tiene la experiencia, pero esto no es un contrato para hacer presentaciones, es un contrato para ser pagador. Entonces en esa clase de eventos, la organización, la entidad sin ánimo de lucro, tiene que prestar sus servicios con IVA. El IVA actualmente para esta clase de servicios es del 19%. El impuesto al gravamen financiero, todos lo deben conocer, que es el 4 por mil. Desgraciadamente, hay alguna ley, pero en el momento no la rigen los bancos para nosotros las entidades sin ánimo de lucros, y es que no pueden cobrarnos el 4 por mil. Y desgraciadamente nuestras entidades nos hacen abrir una cuenta para cada proyecto que manejamos. Entonces, si tenemos una cuenta para el proyecto de IDARTES, no puede ser la misma para el ministerio. Es decir, que como la exención de este impuesto solo es en una cuenta de ahorros y en algunas veces nos hacen abrir la corriente, entonces es para la exención de este 4 por mil es en una cuenta de ahorros por no sacar al mes más de 9 millones de pesos. Por eso es un directo que está implícito en todo lo que hacemos, porque el ministerio en ocasiones pide que la cuenta sea corriente, si ya tienes la experiencia, entonces la cuenta corriente no tiene exención del 4 por mil. Por tal razón es un impuesto también indirecto porque está ahí en cada una de las transacciones financieras que se hacen. No se puede evadir, eludir o quitar. Hay algunas formas que la gente está utilizando como es Nequi, DaviPlata, pagos por PSE, que no es que no tengan 4 por mil, que al beneficiario último no lo tiene que asumir. Pero el 90% de las personas tienen que tener una cuenta de ahorros mínimo para que les puedan pagar. Y si usted quiere que le paguen más rápido, pues si su cuenta es de vivienda, entonces el de la organización también es de vivienda, entra de una vez. Pero si no, entonces espere más. Entonces la gente opta porque como es tan difícil en este momento tener esta disponibilidad inmediata, abre cuenta del mismo sucursal, de la misma grupo bancario, para que su dinero quede inmediatamente, entonces por ende va a tener mínimo 2 cuentas para poder hacer transacciones comerciales. El impuesto al consumo es un impuesto indirecto que va directamente a servicios que no son de primera necesidad. ¿Por qué ellos llaman que no son de primera necesidad? Porque estar en una cafetería, en un restaurante, en un bar no es una primera necesidad. Es indirecto porque va relacionado al servicio que te prestan de esa clase de entidades. ¿Por qué lo tienen que llevar algunas entidades sin ánimo de lucro? Porque algunas entidades sin ánimo de lucro tienen un teatro donde hacen su presentación artística, donde hacen su presentación de danzas, pero también venden pues un souvenir, una golosina, un café, o de hecho hay algunas presentaciones que se llaman teatro foro donde se ponen implícitas esta clase de servicios, como es un producto directamente que no es del objeto social principal de una organización sin ánimo de lucro, tienen que pagar el impuesto al consumo. Es algo que yo siempre les recomiendo que no lo hagan, pues porque es entrar en una camisa de 11 varas que es muy difícil luego salirse de ellos. Entonces, total, es un impuesto que está implícito dependiendo de las actividades que las mismas personas quieran hacer dentro de sus organizaciones. El impuesto de timbre es un impuesto indirecto porque no está directamente ligado a hacer o no hacer, sino a la firma de contratación.
El timbre es un impuesto que se paga cuando tú celebras un contrato con el Estado de más de una cantidad de dinero. Hace 5 años esto no se veía en las entidades sin ánimo de lucro, o sea, era tan poco el recurso que llegaba de una manera que casi nadie pagaba un impuesto de timbre, pero después de que el Estado no pudo empezar a pagar directamente a artistas internacionales o cuando se hizo acá en Colombia la Cumbre de Paz, el Estado contrató a más de 3 organizaciones indirectas porque no podían ellos directamente pagar. Toda esta clase de contratos pasaba más de 1.000 millones de pesos y este impuesto se paga dentro de esa firma de contratación. Y por eso lo coloco acá porque es un impuesto indirecto, pero dependiendo de la cantidad de contratos, del contrato que uno firma con el Estado, se tiene que pagar. Los impuestos distritales, que son los que van directamente a recaudarlos las secretarías de Hacienda distrital. El único impuesto que realmente tienen que pagar las organizaciones sin ánimo de lucro es de industria y comercio, siempre y cuando su actividad comercial no sea cultura o desarrollen 2 actividades comerciales y facturen por una que no sea cultura. La cultura en el distrito de Bogotá está exento. En el resto de los municipios se han manejado 4 y ni siquiera tienen tributación para la clase de servicios que se hacen de cultura. Ni siquiera a veces se exigen factura. Entonces, cuando la entidad sin ánimo de lucro, yo conozco una que aparte de hacer presentaciones artísticas, también hace de comunicación. Entonces, en la clase de comunicación, ellos tienen que pagar en la industria y comercio. En la clase de presentaciones artísticas, no. Pero entonces hay organizaciones que se han empezado a poner muchas más actividades que les sirvan para tener más recaudo. Hay organizaciones que aparte de que hacen una presentación artística, hacen souvenirs de sus trajes con los que presentan y los venden. Entonces ahí están implícitas las 2 actividades, que es el comercio y la presentación artística. Este impuesto sí se tiene que pagar en Bogotá, pero siempre y cuando no sea por presentaciones artísticas de cualquier tipo. El impuesto predial es un impuesto que va directo a la propiedad de la organización. Como yo les decía, desde hace 4 años, la PULED y la LED, en su momento como se llamaba, dio para que varias organizaciones pudieran participar en una clase de concursos muy fuertes, muy duros, porque tocaba con unos requisitos muy amplios, pero les dio la oportunidad de poder decir, vamos a adquirir un inmueble donde yo estoy presentando todo lo que hago en la vida desde hace 20 años. Entonces, al adquirir un inmueble, que es realmente un arma de doble filo para una organización sin ánimo de lucro, implícitamente tiene que adquirir esa responsabilidad de pagar un impuesto predial. Lo mismo pasa con un vehículo. En Bogotá, en este momento solo hay una organización que por PULED tiene un escenario móvil y es un vehículo como tal, con placas registradas como tal. Al ganar ese contrato, al ganar ese proyecto, indirectamente lo que hicieron fue también responsabilizarse de esas clases de impuestos que tienen que ver, pues obviamente con la organización, cómo está desarrollando sus actividades, porque si ellos salen intermunicipalmente tienen que llevarlo, pagar no solo un impuesto directo de vehículos, sino un impuesto especial como son los peajes, como son las reparaciones. Entonces todo esto conlleva que sí, está bien, el Estado nos ha dado para crecer mucho más, pero todo esto lleva unas responsabilidades fiscales de mucho más rango cuando mucho más creciendo. Esto es algo que deben tener en cuenta porque existe. El Ministerio de Cultura tiene muy buena acogida con este término de la PULED. Gana muy pocos, sí, muy pocos pueden ganar este contrato porque las características son muy fuertes, pero implícitamente han podido adquirir una vivienda o un teatro, como ellos quieran llamarlo, para tenerlo dentro de su activo de la entidad sin ánimo de lucro, un vehículo, como es este caso. Entonces, esas cosas realmente les ayudan, pero también ocasionan este pago de impuestos que tienen que ser pues implícitos a poder prestar sus servicios dentro del marco de cultura que ustedes desarrollen. Y hay impuestos especiales que son ocasionales, como las valorizaciones, que esas todas se dan a los impuestos prácticamente de los inmuebles, y conceptos específicos como la delineación de una vía, entonces es algo muy especial que solo pasa una vez cada cierto tiempo,
como cuando les colocan a ustedes un impuesto que piensan que es un impuesto, pero es un bono, un pro-bono, que es el 1%, el 1.1, el 3.5. Siempre va a depender de las personas o de las entidades con las que se contraten para saber cuánto es ese impuesto indirecto que les van a descontar a ustedes. Acá quiero empezar a decirles algunas de las preguntas que nos pueden surgir. Me van a decir, es que a nosotros nos hacen retención en la fuente o nosotros hacemos retención en la fuente. La retención en la fuente no es un impuesto. La retención en la fuente es un anticipo de un impuesto. El tratamiento de la retención en la fuente ocurre cuando yo presto un servicio que está obligado a que me retengan y voy a anticipar la renta. Desgraciadamente, muchas de las personas de las actividades culturales no declaran renta como personas naturales. Y claro, usted pierde ese retención en la fuente que le han hecho. Pero realmente no es un impuesto, es un anticipo a saber que tiene que pagarse un impuesto porque usted está recibiendo un ingreso. Con el tiempo, el 95% del país, sea de la profesión que sea, va a tener que declarar una renta, es decir, a más tardar en 2 años, si usted va a ganar más de 24 millones de pesos al año. Entonces, 24 millones de pesos son 2 millones de pesos mensuales. En algunas ocasiones eso es un solo proyecto de algunas entidades, pero en otras son 2 o 3 proyectos que si se le pagan entre ellos a los artistas, pues sencillamente muy fácil van a llegar a ese monto. Y cuando hacen esa clase de retención en la fuente, obviamente esa retención en la fuente le va a ayudar porque lo que está haciendo es anticiparle su impuesto de declaración anual de renta y complementarios. Exactamente lo mismo ocurre con el impuesto de RTICA. Hay una connotación especial para los artistas, es que el impuesto de retención de industria y comercio para los artistas no existe, es decir, no lo tienen que retener. Pero ¿qué pasa cuando un artista también es formador? Entonces ahí es un hilo muy delgado entre saber si el formador le aplica al artista o si el artista le aplica al formador, porque muchas de las características de los contratos que tienen es que usted forma, pero luego presenta. Entonces, al final, tiene que saber cómo sopesar si se presenta como formador o como artista, porque el formador artístico sí tiene que hacer la retención de industria y comercio. El artista no tiene industria y comercio. Hace 2 años Bogotá sacó un decreto en el cual el 90% de las personas declaran industria y comercio anual. Algo muy similar a la declaración de renta ante la DIAN, pero con plazos muy diferentes. Entonces, nosotros no estábamos acostumbrados a hacer esta clase de imposición de tributo ante la Secretaría Distrital, porque el 80% de las actividades para ellos, a pesar de que fueran grabadas, no las tenían relacionadas para presentar este impuesto. De un momento a otro a esta bolsa entraron profesionales liberales como abogados, contadores, psicólogos, entraron profesores, entraron formadores independientes de educación no formal, y de ahí se llenó en la Secretaría de Hacienda de Bogotá, por ejemplo, de un cúmulo mayor de recaudo por este tributo. Entonces ahí es donde yo les sugiero que cuando se presenten un proyecto, tengan muy claro que lo ideal es que todo, absolutamente todo, pueda pasarse o como actividad cultural, implícito en un nombre, implícito en un concepto, y no como formador o como alquiler o como elaboración, porque el 90% de los proyectos son celosos en eso, y si se tiene directamente que este dinero que se va a ejecutar el proyecto es todo el Estado, él no va a permitir ni que te quedes con las cosas que haces, ni mucho menos que no pagues impuestos por esta prestación de servicio que debes. Yo también tengo claro que el Estado nunca nos pide los impuestos que presentamos. Ellos sencillamente verifican los documentos que presentamos, que signifiquen que nosotros le descontamos a todas las personas que se tuvieran que descontar, pero nunca nos piden los impuestos. En el futuro, ya en varias organizaciones nos ha llegado la DIAN y nos ha dicho que necesitamos una auditoría porque hay personas con cédula que para nosotros ya están muertas. Entonces el Estado no tiene tan claro nunca lo que nosotros hacemos. Y cuando, por ejemplo, hay encuentros internacionales, entonces nosotros contratamos personas con pasaporte, que su retención es diferente, que su connotación es diferente, a todos les tenemos que tener, y al reportarlas, pues claro, son personas con pasaportes de
dígitos y lo que sucede es que la DIAN nos dice, es que ellas ya están muertas. Van y nos escarban absolutamente todos los documentos para darse cuenta que son personas internacionales y que definitivamente nosotros no estamos preparados para que ellos crucen esta clase de información porque nuestro Estado no está atado en todas las entidades que corresponden. Aquí debería ser automáticamente cuando entra un artista, pues que lo sepa el ministerio, que lo sepa Secretaría de Cultura y de Artes para ver para dónde van a ir a presentar sus espectáculos, pero eso no pasa. Entonces, tener mucho cuidado siempre y tratar de que, para que no paguen esta clase de impuestos al distrito, que son, digamos, menos onerosos, o sea, menos costosos, pero pues que son muy repetitivos, es mejor tratar de proyectar bien el presupuesto con términos más culturales y de presentaciones artísticas que de prestación de servicios directos de esta clase de servicios. Hay otras obligaciones que nosotros tenemos como entidades sin ánimo de lucro en el día a día de cada año con plazos muy específicos. En todas las cámaras de comercio del país se debe hacer una renovación anual del registro mercantil. ¿Cómo aparece esto? Esto aparece con un decreto que hace aproximadamente 6 años nos obligan a poder, a tener que hacer esta renovación. Cuando nosotros nos constituimos en la Antecámara de Comercio, lo que nosotros hicimos fue que elegimos a la Cámara de Comercio. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro y estamos en los estatutos y vamos a registrarnos ante la DIAN. A partir del año 2015, el gobierno saca una resolución donde le dice a las cámaras de comercio, ustedes tienen que recaudar para nosotros una renovación anual. Eso no es un impuesto, es una obligación de registro mercantil. La Cámara de Comercio no es una entidad estatal, la Cámara de Comercio es una entidad mixta que tiene relación con el Estado y relación con el privado, pero es una unidad de intermediación ante el Estado porque ella y la DIAN son las únicas que tienen la potestad de ver todos los registros de un país que cuando se crean empresas, entidades sin ánimo de lucro, cooperativas, se registran asociaciones y todas las clases de registros mercantiles, ellas son las únicas que tienen este poder de filtrar esta información ante la DIAN y ante el Estado. Desde hace un año para acá, la Cámara de Comercio y la DIAN en algunas ocasiones están ligadas con Secretaría de Hacienda Distrital, no en todas, porque se manejan versiones, desde la versión del Office en adelante es diferente. Entonces, la versión que tiene algunos sobre DOS todavía para registros no es la misma que tiene la DIAN y no es la misma que tiene la Secretaría de Hacienda. Pero entonces sí se tiene que tener muy claro que esto, desde que uno inicia una inscripción en la Cámara de Comercio, cada año va a tener que renovarla. Ante la Cámara de Comercio siempre vamos a ser entidades sin ánimo de lucro. Ante la DIAN vamos a ser entidades sin ánimo de lucro, pero que pertenecemos o no pertenecemos a un régimen tributario especial. Que esta es otra de las obligaciones que tenemos que hacer anualmente. La la DIAN sacó el decreto para el artículo 19 del Estatuto Tributario, donde el artículo 19 decía quiénes pertenecían a entidades sin ánimo de lucro, y habían 5 nada más. En este momento el artículo 19 tiene aproximadamente 30 clases de entidades sin ánimo de lucro. La que a nosotros nos atañe, casi todas son asociaciones, corporaciones y fundaciones artísticas con un objeto social muy claro ante la sociedad y ante la comunidad. DIAN le dijo a las entidades sin ánimo de lucro, cuando ustedes ya están, las personas que ya están en entidades sin ánimo de lucro, tienen que ingresar a nuestro portal, eso no es un impuesto, es una obligación, y calificar si quieren seguir con este título de entidades sin ánimo de lucro que pertenezcan a un régimen tributario especial. ¿Qué pasaba? Que entonces nosotros sencillamente había 2 formas de presentar la renta. Estábamos como entidades sin ánimo de lucro y si no teníamos excedentes, pues nos quedaban 0. Algunos excedentes los podíamos poner exentos, significan que los vamos a reinvertir o que sencillamente no los vamos a gastar en otra cosa, pero otras personas decían, no, yo no los voy a ni a reinvertir
voy a dejar ahí ni tengo cero, yo los voy a gastar. Entonces, un 20% sobre esta renta, como les decía inicialmente. La DIAN dijo no, ahora si usted quiere hacer lo que quiera con sus excedentes, realmente es la diferencia, tiene que hacer un registro que se llama registro del régimen tributario especial. Lo primero que va a hacer es una calificación donde se pasan una serie de documentos. La primera vez es un poco extenso y tedioso, pero al final siempre cada año lo que va a hacer luego es una actualización para que esta actualización sea más breve, entonces ya están el 50% de las cosas subidas ante la DIAN, como son estatutos, como son representantes legales, juntas directivas, y en algunas lo único que tienen que hacer es renovar ese certificado de juntas directivas, no vuelve a subir estatutos, si no hizo ninguna modificación a ellos, los estados financieros normales y todo lo que conlleve que ellos le piden. Hay algunas características para la calificación y la actualización que son un poco tediosas cuando las organizaciones manejan más de 3.000 millones de pesos en unos ingresos. Yo no conozco la primera que lo haya tenido que hacer, que se llama una memoria económica, porque en una memoria económica lo que la DIAN le pide a la organización sin ánimo de lucro es que detalle absolutamente todas las erogaciones de dinero que hizo. Entonces, este es uno de los filtros más grandes para que la DIAN le diga a las personas que no pueden pertenecer al régimen tributario especial. Desde que uno se inscribe para pertenecer al régimen tributario especial, hasta cuando la DIAN tenga potestad para decir que sí o no pertenece, son 90 días. De ahí uno puede apelar o contestar las diferentes formas que la DIAN le dice usted no está cumpliendo por esto y esto y esto, y de ahí solicitar una readmisión al régimen tributario especial. El primer año que se hizo esto, que fue en el 2018 con información de 2017, el 90% de las entidades quedaron inscritas en régimen tributario especial. Por experiencia propia, conocidos que realmente la DIAN pone todo su parte legal y financiera al escarnio público, porque de eso se trata. Entonces, todas las personas pueden ver, o sea, tan pronto ustedes empiezan una entidad sin ánimo de lucro y van a pertenecer al régimen tributario especial, absolutamente toda su información legal y financiera se vuelve de dominio público y va a pasar a ser un documento público, así no esté registrado como tal. En ese momento, la DIAN le dice a todo el mundo, mire, la Organización Integrando Fronteras pertenece al régimen tributario especial y quiere quedarse ahí. Esto fue lo que ella hizo. Señora Juana, señora María, señor Pedro, ¿es cierto o no es cierto? Entonces, en ese momento, todo el mundo que quiera decir que es cierto o no, lo puede decir ante la DIAN. La DIAN, a nosotros como fundación, nos dice, mire, ustedes no hicieron esto no fue cierto, esto tampoco, entonces lo subsanan o salen de la calificación del régimen tributario especial. Y si no se subsana o se subsana, pero al final la gente dice, no, eso quedó sin ser mentiras, aún eso son mentiras, es cuando la DIAN llega a hacer las auditorías y las fiscalizaciones de las entidades sin ánimo de lucro. Personalmente sé que le pasó a 2 de las organizaciones con las que yo trabajé en algún momento, porque los manejos no eran los adecuados realmente y no es solo pasar una información por pasarla, realmente todo tiene que ser sustentable y cruzar la información que se reporte ante la DIAN. Sinceramente la calificación no es difícil de adquirir, el proceso es un poco cansón la primera vez, pero de resto es mucho más sencillo y es muy importante porque cuando me faltó otra obligación que se relaciona con eso ahí y es el SECOP. Cuando usted es una entidad sin ánimo de lucro que quieren proyectarse y pertenecer o aplicar a un proyecto del Estado, obligatoriamente tienen que estar inscritas en el SECOP 2. Y cuando el SECOP 2 automáticamente les dice a ustedes qué clase de organización son y ustedes pican entidad sin ánimo de lucro, automáticamente les pregunta si están o no en el régimen tributario especial. Ninguna es incluyente, todas son excluyentes. Entonces, el primer punto lo pasaron, que es estar en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. El segundo punto es que ya están inscribiéndose en la DIAN, pero cuando llegan al SECOP y ustedes dicen, no, todavía no soy régimen tributario especial, en ese momento el SECOP y el Estado les cierran las puertas para decir, lo sentimos, usted no puede participar en ninguna convocatoria. En becas sí sé que pueden participar, pero no en convocatorias ni en concertaciones.
ni en contratos que dan esta clase de entidades. Entonces, también es una obligación que se tienen ante las entidades sin ánimo de lucro que tienen que hacer su inscripción en el SECOP. Este proceso es una plataforma bajo DOS un poco cansona. Lo ideal es tratar siempre de hacerla en horas no hábiles, que las personas no las tomen siempre ahí, porque el SECOP lo utilizan, hay 3 clases de SECOP, el 1 que es para todas las entidades gubernamentales, el 2 que es donde está el 90% de todos los contratistas que quieren hacerlo con el Estado, sean entidades sin ánimo de lucro o no, y el 3 directamente para grandes superficies. Entonces, si se dan cuenta, cuando van a hacer una inscripción en el SECOP y la van a hacer tipo 8, 9 o 10 de la mañana, pueden durar 2 horas. Pero sí, esta inscripción se puede lograr después de las 6 o 7 de la noche, se pueden demorar 1 hora. En esta clase de inscripción no tienen que subir ninguna clase de documentación, pues porque obviamente se supone que esta es la relación directa que hace la DIAN y la Cámara de Comercio con toda la información que nosotros damos para las entidades. Algo muy importante y en el registro anual mercantil, que tiene que ver con la siguiente obligación, que es reportar información a entidades de vigilancia y control como alcaldías, secretarías y gobernaciones, es que antes las personas renovaban su registro mercantil con 500,000 pesos, con 100,000 pesos, obvio total, porque nosotros no estábamos obligados a tener que pagar un registro mercantil anual. Al pagarlo, pues nada, todo el mundo decía, pues yo pago lo más mínimo, pues porque no es justo. Desgraciadamente, hace 2 años, las alcaldías, o por lo menos en Bogotá, las alcaldías y la Secretaría Cultural, que es la que está haciendo el ente de vigilancia y control, están recibiendo toda la documentación que ellos tienen que recibir, que montón. Estados financieros, carta donde sean el acta que se entrega cada año y que se tiene que hacer cada año para poder tener su registro. Eso no es un permiso, solo es un reporte, un certificado de que sí hicieron todo lo debido ante su entidad de vigilancia y control. Ahora salió algo nuevo que no pasaba antes, era que adicional al informe que diera el administrador, entre el administrador y el contador o el revisor fiscal de la organización, tiene que hacerse una carta diciendo directamente y paso por paso cómo se reinvirtieron los excedentes de la organización, y no están permitiendo renovar la Cámara de Comercio por el valor que la entidad quiera. Desgraciadamente ellos están revisando que dentro del certificado de Cámara de Comercio el valor de los activos reportados del último año de renovado deban ser idénticos a los que están en el balance. Y por eso están devolviendo los certificados a las entidades sin ánimo de lucro de sus entidades de vigilancia y control. Yo tengo varias entidades que están en la gobernación de Cundinamarca y otra que está en el municipio de Facatativá, y ninguna de ellas tiene como esta premisa porque no saben cómo hacerlo, definitivamente no están instruidos para tal tema. Y en la alcaldía de Tabio también lo hice alguna vez, pero ellos no tienen la claridad de cómo hacer un registro de entidades sin ánimo de lucro cuando se crean en sus departamentos o en sus municipios tan pequeños. Entonces, lo que yo les sugiero a las personas es que aparte de ir a preguntar, independiente de que no les pidan esta clase de información, las entreguen. Los estados financieros, las actas y el informe de gestión, que es lo mínimo que se debe entregar. En las gobernaciones y en los municipios no les están exigiendo que sus activos sean iguales a los estados financieros. Entonces, esta clase de entidades que están registradas en otros municipios que no son Bogotá, pues entre comillas tienen unas ventajas, ¿no? Que no les están exigiendo todo lo que exigen en Bogotá. Pero sí, las entidades de vigilancia y control en Bogotá les están exigiendo mucho más de lo que antes exigían. Ellos crearon hace aproximadamente 6 años un programa para que nosotros como entidades sin ánimo de lucro, todos, pidiéramos un PIN ante la alcaldía, ante la Secretaría de Cultura, y nosotros mismos subiéramos la información. Realmente las entidades con las que yo manejo, solo 2 las pudimos solicitar, las solicitamos, empezamos a hacer la información, pero pues como todo ser humano tenemos errores porque nunca nos dan una capacitación de
cómo hacer esa clase de cosas y obvio, algunos datos se subieron mal, alguna información y no había en ese momento y aún hasta donde yo sé, una opción para corregir, una opción para poder borrar o eliminar este archivo y subir otro. Entonces las entidades sin ánimo de lucro desgraciadamente siguen en la forma antigua de imprimir todo y llevar todo, radicar todo por carta y esperar que les devuelvan la carta, cuando este debería ser un proceso mucho más sencillo porque la plataforma sirve para tal cosa. Realmente la plataforma es muy buena y sirve para eso. Lo que no sirve es para equivocarse. O sea, en esta plataforma la Alcaldía Mayor de Bogotá, con este PIN hay que ser perfectos. Y eso es muy difícil cuando no sabemos cómo hacerlo. Hace aproximadamente 4 años la alcaldía también tenía un departamento muy pequeño de entidades para que les vigilaran todos sus documentos. Ahora ellos son mucho más organizados, realmente están mucho más, desde que la DIAN dijo lo del régimen tributario especial, la Alcaldía Mayor de Bogotá está mucho más acorde con ese sistema, está mucho más acorde a que realmente no se falsifiquen firmas ni actas, ni se vayan los dineros que las organizaciones piden para poder estar como entidades sin ánimo de lucro. Y en alguna clase de organizaciones yo creo que es muy buena. Yo he salido de algunas por ser muy recta. Entonces yo digo, pues cuando les llega a la alcaldía, que a veces es mucho más difícil que la DIAN, tienen que cumplir con los requisitos. Entonces, esto es una clase de obligación que las entidades, cuando empiezan o que son muy nuevas, no tienen claro. Cuando empiezan a estar en un proyecto y les dicen, venga, deben tener lo de la alcaldía, todas nos preguntamos qué es eso. Entonces, desde el principio, si son muy nuevas, se debe hacer, o si ya son de muchos años atrás, por lo menos de los 3 últimos años, tratar de ponerse al día con esto, porque aunque eso en ocasiones no pueda ser una excluyente para participar en un proceso, realmente en muchas de las procesos de convocatoria los piden. Hay otra obligación que tenemos nosotros como entidades sin ánimo de lucro, que es reportar la información exógena. La información exógena es algo que se hace a nivel nacional, que se le reporta a la DIAN y tiene que ver con todas las transacciones comerciales que se hicieron dentro de la organización. Estas transacciones comerciales deben estar registradas en un paquete contable, sea propiedad de la entidad o no, y de allí parte de que todo lo que se registre allí se entregue ante la DIAN. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Hace 15 años la DIAN no tenía ningún problema porque no tenía la plataforma necesaria para poder subir información exógena. En este momento, hace 2 años, la DIAN ya tiene un portal, aunque es muy cansón y es muy lento, tiene un portal de mayor tecnología para subir esta información exógena y obviamente esta información exógena es donde hacen todo el cruce de documentaciones con las personas jurídicas, sean entidades sin ánimo de lucro o no, porque algunas entidades sin ánimo de lucro hacen contratos, por ejemplo, en diciembre con centros comerciales para presentaciones artísticas o con una persona natural o recibe una donación de una persona extranjera. Todo esto se reporta en la información exógena. Esta es una obligación que se tiene que dar ante la DIAN para que la DIAN no solo mire que cruce nuestra información con lo que reportamos en un impuesto, sino también les sirva para que cruce con la que las personas naturales presentan dentro de su información tributaria. Esto es algo que el 80% de las entidades sin ánimo de lucro no reportaban hace 2 años, pues por lo menos con las que yo manejo, porque tenían una limitación de ingresos, entonces esos ingresos no pasaban en algunos años de 100 o 150 millones de pesos al año, no tenían la obligación de reportar información exógena. O una de las limitantes también era que no hacían retención en la fuente porque las bases no alcanzaban, tampoco reportaban información exógena. En enero de este año, aunque no es inmediata la resolución, sino aplica a partir del 2021, la DIAN, uno de los requisitos para reportar información exógena es que cualquier clase de entidad jurídica, independiente de su naturaleza es sin ánimo o con ánimo de lucro, que emita una factura, así sea una única factura, debe reportar información exógena ante la DIAN. Esa es otra de las obligaciones que las entidades sin ánimo de lucro no la teníamos en cuenta porque no la estábamos manejando, pero que a partir del 2020 se vuelve obligatoria para el 100% de las entidades sin ánimo de lucro.
¿qué pasó en este momento con el efecto del COVID? Realmente yo creo que el 80% de las entidades sin ánimo de lucro, por lo menos en Bogotá, no hizo las cosas a tiempo ni estaba preparada para este tema. Claro, ninguno estábamos preparados para este tema. Pero ¿qué sucede? Yo sí realmente creo que todo se trata de responsabilidad. El 18 de marzo que nos llega a nosotros la situación de cuarentena obligatoria, llega el Estado y dice, ok, se cerró todo, se quedó todo quieto y empiezan a circular. En el mes de abril hubo 35 decretos de todas clases para todas las personas jurídicas y naturales en este país. En ellas estaban incluidas las entidades sin ánimo de lucro. Nosotros teníamos que haber reportado información ante el 30 de marzo, teníamos que haber hecho el régimen tributario especial, sea calificación, actualización o readmisión, excepto las nuevas. Entonces, al 30 de marzo, obviamente, muchas organizaciones no cumplieron con esto, entonces la DIAN dijo, no se preocupe, hay plazo hasta el 30 de junio. Tan pronto reporte uno el 30 de marzo, automáticamente seguía la responsabilidad de pasar a la alcaldía y a la DIAN. A la alcaldía toda la información que tiene que ver con las de vigilancia y control. Pero la alcaldía nunca se pronunció si esto tenía otros plazos. Los plazos de la alcaldía eran en abril y mayo. La alcaldía nunca se pronunció sobre plazos, pero me imagino que lo dejó potestativo a la calidad de cada persona que vaya presentando. Y la DIAN sí empezaban a vencerse las declaraciones de renta en el mes de abril. En abril hubo un decreto que las dejó para junio. Y en junio hubo otro decreto que las dejó para julio. Entonces yo le decía a algunos colegas, ok, si usted sabe que desde marzo ya tiene que presentar, ¿para qué la dejas para junio? Porque aparte es una connotación muy difícil por plataforma y es muy difícil que una organización a 30 de marzo no haya tenido ya todo lo que tienen que hacer para presentar a las entidades, DIAN, Cámara de Comercio y Alcaldía. ¿Por qué? Porque sencillamente usted a 30 de marzo, con base en estatutos y con base en el Código de Comercio de este país, ya tenía que haber hecho una asamblea natural ordinaria donde se informen toda esta clase de obligaciones, de informes comerciales, financieros y fiscales. Entonces, al empezar a darse plazos y plazos y plazos, la plataforma de la DIAN colapsa. Pero pues realmente es más de responsabilidades. No es un contador, es un equipo de trabajo. Yo siempre creo que es un equipo de trabajo que debe tener en cuenta esto. Entonces, el segundo plazo para presentar declaración de renta fue en julio, pero hay que hacer más una connotación porque entonces hay algunas entidades sin ánimo de lucro que no pertenecían al régimen tributario especial que tenían que pagar. Y como el primer plazo en abril la DIAN dijo, está bien, nosotros dejamos que usted la presente en junio, pero por favor, páguenos ahorita en abril algo de lo que tiene que pagar. Y volvemos a lo mismo, pues no tienen nada hecho, entonces no van a poder saber cómo van a pagar, perdón. Realmente lo que sucede es que al trasladarnos en tiempos estas responsabilidades, nos volvemos más irresponsables en esta clase de presentaciones. Como uno no tenía cómo saber cuánto iba a pagar en el mes de junio, pues sencillamente no pagó. Entonces, las entidades sin ánimo de lucro que no pertenecían al régimen tributario especial y que definitivamente no tienen su información completa a marzo ni abril, pues ya tendrían que haber pagado multas para poder presentar su declaración de renta. Las otras entidades, no, las entidades personalmente, el 95% de las entidades con las que yo trabajo a marzo 30 ya tenían toda esa información. Solo una o dos, en este momento, hoy 30 de junio, están haciendo régimen tributario especial el último día y renta el último día. Cámara de Comercio también pasó su registro de 31 de marzo, como cada año lo hace, a 3 de julio. Y ya hay cámaras de comercio abiertas en el Bogotá. Entonces, si al final no lo pueden hacer por internet, pues lo pueden hacer presenciales. Pero lo que yo siempre les aconsejo a mis entidades, no es posible que nosotros dejemos todo para última hora. Realmente hay trabajo que es mucho más difícil para ustedes conseguir en cierto momento porque, claro, los primeros 3 meses para el 98% de las entidades sin ánimo de lucro son muertos. Hay algunos no están haciendo presentaciones, no tienen concertaciones, no tienen contratos, no tienen que mirar.
pero si tienen un trabajo administrativo de una carga más pesada, y si no la hacen inicialmente en enero y febrero, en marzo cuando empiecen a abrir toda esa clase de convocatorias, aparte de que van a necesitar esta información para poder tener un soporte para poderlos hacer, no van a cumplir con las obligaciones ni fiscales, ni mercantiles, ni de entes de vigilancia y control. Entonces, realmente que a nosotros nos alarguen los plazos por COVID no significa que lo estemos haciendo bien. Significa que con más veras estamos teniendo unos errores más graves aún, porque a 18 de marzo el 80% del trabajo que se tiene que presentar entre marzo, abril y mayo ya debería estar hecho. Son recomendaciones que al final las personas toman como reprocesos o regaños, pero yo les digo, uno mide su organización. Las organizaciones pequeñas pueden hacer anualmente sus reportes y administrativamente conciliar con contador, con auxiliar o sencillamente el representante legal para que en el mes de enero y febrero se haga. Las organizaciones medianas, es decir, que ya tienen más proyectos, que están en más cosas, traten de conciliar, si no es cada 2 meses o cada mes, cada 6 meses, que el contador y el administrativo, llámese como se llame, secretaria, auxiliar o el mismo representante legal, empiece a hacer toda esta clase de procesos contables que al final se redundan en fiscales para que no se demoren en sus procesos. Y definitivamente las personas o las entidades sin ánimo de lucro, que tienen unos contratos muy grandes, que saben que cada mes están facturando con una entidad estatal o que sencillamente no solo con entidades estatales se meten, sino en colegios, en Día de Niños, en Feria del Libro, en el Día del Idioma, porque hay muchas entidades sin ánimo de lucro que nunca han contratado con el Estado, pero que en las áreas privadas se meten de tal manera que tienen trabajo todo el año. Pues sencillamente estas entidades tienen que contratar a su personal contable y administrativo cada mes, porque a 30 de marzo usted no puede pretender llevarle al contador una información para que en 15 días la saque. Lo digo porque eso pasa en el mundo de la cultura. El mundo de la cultura es muy bonito y realmente yo sí creo que es muy agradable pertenecer a él. Pero realmente hay que hacer redes como estas, hay que hacer redes como grupos muy respetuosos para que todo se haga con base en esos tiempos que todos tenemos que cumplir. El tiempo no es solo para que cumpla el contador, el tiempo es para que todos cumplan porque realmente es lo que nadie quiere hacer, organizar papeles, organizar informes, pero es el trabajo que definitivamente redunda en los resultados que se tienen que presentar a las organizaciones. De ahí parte que toda esta clase de procesos queden completos siempre y cuando se hagan estimando la clase y el tamaño que se tiene en las organizaciones. Hay organizaciones realmente muy pequeñas que no necesitan verse con el contador por lo menos sino una vez al año y dejarle muy claras las cosas. Hay organizaciones de tal tamaño que necesitan un contador de planta. Entonces, pues, es mucho más difícil no contar con él. De aquí ya parten todas las preguntas que tengan que tener y hacernos para diluir los temas que tengan que ver, no solo con impuestos, realmente no son solo con impuestos. En esta clase de actividades tratamos de que así no sea una entidad sin ánimo de lucro, de que lo esté empezando a hacer como persona natural, de que todos queden tranquilos y que se les resuelvan las dudas a todas las personas, porque el impuesto es lo mínimo que se puede hacer, que al final si no lo presentan a tiempo redunda en que tiene una multa y ya, pero de aquí parten muchas otras preguntas que tienen que ver con las entidades sin ánimo de lucro. Hay algo que no es ni una obligación ni una responsabilidad, sino más un día a día de las entidades sin ánimo de lucro que no estaba ahí descrito y que son la facturación electrónica. La facturación electrónica tiene una connotación muy especial y es que la DIAN la solicita para evasión de impuestos. Nosotros como entidades sin ánimo de lucro realmente es muy difícil evadir impuestos. Lo que hacemos es disfrazar nuestros pagos para que todos podamos comer de la misma tajada, pero sabiendo cómo se lo presentamos al Estado. Pero la facturación electrónica nace en una forma de evasión porque a la DIAN le evaden muchísimos impuestos y más del IVA. Entonces, hay 2 maneras de hacerla, 3 maneras en este momento, porque la DIAN ya nos dio una adicional de hacer facturación electrónica. Hay una gratuita que la tiene en la plataforma de la DIAN,
En el mes de marzo, la DIAN se le acabaron las firmas electrónicas gratuitas, pero está consiguiendo muchos más porque se quedaron cortos en ese sistema. Entonces, uno solicita ante la facturación electrónica gratuita. Es un proceso un poco cansón en tiempo, pero no porque nos ponga muchas trabas, sino porque hay que esperar que el primer proceso, que es solicitar la firma gratis, nos lo den, porque es una firma totalmente diferente a la firma electrónica que tenemos para firmar nuestras declaraciones de renta. De ahí ellos ya nos dicen, ok, ya tienen su firma, vamos a empezar a hacer unos registros, a hacer pruebas y todo lo que conlleva hacer una facturación electrónica, y luego se da. La segunda que tiene inicialmente para facturación electrónica son operadores electrónicos. En este país realmente el único operador que existe a nivel general se llama Carvajal S.A. Carvajal S.A. lleva implementando facturación electrónica desde el 2012 y no dio abasto, porque las aseguradoras ya tienen que hacer facturación electrónica y reportes. Entonces, ¿qué hizo Carvajal? Carvajal le dijo a Dian, ok, yo les doy la base y ustedes contratan operadores tecnológicos. Los operadores tecnológicos son empresas que hacen que el proceso para facturar electrónicamente sea más sencillo y se ate a un programa contable que ya tiene la organización o no. Es totalmente independiente de los programas contables. En el momento creo que solo hay un programa contable que se llama WordOffice que tiene implícito la facturación electrónica. De resto, ninguna, absolutamente ninguna la tiene implícita. Todas son por aparte. En el mercado uno puede encontrar operadores electrónicos que costean las facturas electrónicas desde 260,000 hasta 10 millones de pesos. Y eso varía dependiendo si lo quiero por mucho tiempo, si lo quiero muchas facturas, o si definitivamente mi desconocimiento es tal que me dejo meter los dedos a la boca como pasa en este país, y entonces me cobran 3 millones, cuando un operador que hace lo mismo, sencillamente me cobra 260,000. Esos operadores tecnológicos te dan un paso a paso de cómo hacerlo ante la DIAN y ayudan para que este proceso sea mucho más eficiente en tiempo real. En tiempo real, lo mínimo que una facturación electrónica bajo operador electrónico son 20 días. Ante la DIAN puede durar mes y medio, 2 meses. Desgraciadamente, en ese momento, absolutamente todas las personas jurídicas, no de grandes superficies aquí es Al Costo, Panamericana, Jumbo, todas esas cadenas aún no lo quieren implementar porque tienen un sistema llamado POS, pero de resto todas las entidades jurídicas del país tienen que tener facturación electrónica y los plazos se acaban el 4 de julio, es decir que todos estamos en mora. Por tiempo de COVID realmente la DIAN no ha actualizado esta resolución para saber si amplían o no el plazo, pero dentro de esta resolución tampoco hay una, ¿cómo se llamaría? No sé. Una sanción por no facturar electrónicamente. No, todavía no la hay. Pero va a llegar un momento en que la DIAN va a decir, ok, hasta hoy faltaron 5 personas y esas 5 van a tener cierta sanción. Pero es un proceso que también es obligatorio, que no depende de la clase de entidad que sea jurídica, sencillamente que sea jurídica, y que con las entidades sin ánimo de lucro tenemos un inconveniente muy grande, y es sencillamente por las cosas que llamamos concertación, porque las entidades que nosotros manejamos como IDARTE, por experiencia propia lo sé, te hace pedir una factura el día 20, pero como ese día no tuvieron cierre, entonces, ay no, cámbienmela con fecha 22. Desgraciadamente esa sí es nuestra cultura. Entonces, claro, nosotros necesitamos cobrar y pagarle a nuestros amigos y ellos necesitan pagarnos a nosotros. Entonces nosotros decimos, no hay problema, nosotros te cambiamos la factura, anulamos la anterior. Cuando uno se incluye en facturación electrónica, que es obligatorio ante el sistema de la DIAN, esto no pasa ni puede volver a pasar. Una factura electrónica no se anula. Tan pronto se genera una factura electrónica, directamente a los 2 segundos ya sabe la DIAN. La facturación electrónica en este país tiene un rango de error de 48 horas al año. Es decir, que menos de 1 segundo por día la plataforma de la DIAN puede fallar por operación electrónica en facturas electrónicas. ¿Por qué? Porque el Banco Monetario Internacional le dijo a la DIAN que tenía un plazo exclusivo para implementar factura electrónica hasta el 2019. Y aquí le dijo, yo le voy a prestar todos los fondos y si esto se implementa, yo le doy una parte y usted me paga la otra. Entonces la DIAN lo que hizo fue que no hizo facturación electrónica en la misma plataforma Muisca que tenemos actualmente,
que es todavía en esas torres que uno ve, en esos equipos, en esas alacenas que usted en la película que dice, toda está la información informática ya, así es el música de la DIAN actualmente. Pero la facturación electrónica es un sistema totalmente diferente que está en la nube. Por eso la facturación electrónica es tan inmediata, porque tan pronto se genere, a los 2 segundos la DIAN ya la tiene. Esa no tiene rango de error. La única manera de anular una facturación electrónica es con una nota crédito o una nota débito, pero no todas las que uno pudiese necesitar. Hay un rango de notas débitos y notas créditos que uno pueda generarle a la DIAN y se pasan así de rápido como una factura electrónica, pero tiene connotaciones de que te van a preguntar por qué pasó o por qué no pasó. Entonces, eso se debe tener en cuenta. Es una obligación real en este momento donde ya el 98% de nosotros como contribuyentes, yo creo que la estamos incumpliendo, pero la DIAN no se ha pronunciado por el tema de COVID en cuanto a qué va a pasar con la facturación electrónica, si los plazos que habían hasta junio 4 se renuevan o no, si sencillamente las plataformas son otras, porque como esto es un proceso que no se hace presencial, que es automáticamente todo tecnológico, que es la manera propia con operadores, entonces es muy diferente a poder decir que no lo pudimos hacer. La tercera forma de hacer facturación electrónica nace de la necesidad de los municipios más apartados del país, como Chocó, como el Urabá, que hay entidades sin ánimo de lucros porque allá reciben muchas donaciones, muchas se pierden pues por la burocracia de este país, pero hay organizaciones que reciben muchísimas donaciones en estos municipios tan apartados y tan golpeados por muchas clases de cosas que tenemos en este país. Y entonces hubo muchachos muy pilos, ingenieros, que le dijeron a la DIAN, discúlpenos, Diana, acá no llega la tecnología del internet cada 2 horas como para que usted nos diga que en 1 hora sacamos esto y a la semana lo siguiente. Entonces, ¿qué hizo la DIAN? Mandó asesores directos de facturación electrónica para plantearle a esa clase de municipios donde no les llega el internet directamente o es muy intermitente, de crear su propia fórmula de facturación electrónica bajo los mismos códigos QR que tenemos actualmente y unos códigos que la DIAN adapta para este proceso que se llaman CUFE. Entonces, ellos le dijeron a la DIAN, vamos a cumplirle, pero bajo nuestros parámetros, que va a ser la misma factura electrónica, pero no con su tecnología, porque no podemos tener internet al 100% cada vez que ustedes nos exijan, o porque definitivamente el gobierno nos tiene tan apartados que no llegamos allá, y le dieron esta opción a ciertas regiones del país de que esta clase de ingenieros son muchachos nuevos, de entidades nuevas, de fundaciones nuevas, que quieren que sus proyectos se vean y están haciendo esa facturación electrónica de este momento. Yo conozco 2 en el Chocó que ya tienen facturación electrónica hecha por ellos mismos con toda la regularización de la DIAN y acompañados en este proceso que no es llegar al mismo fin con diferentes recursos porque no cuentan con los mismos dentro de sus parámetros legales. No sé si ya tenemos preguntas, Sheila. Sí, hay varias cosas, hay varios temas. Por un lado, hay unas preguntas aquí en el chat. El maestro Felipe Lozano nos pregunta cuál es la diferencia en términos de impuestos entre las entidades sin ánimo de lucro y las SAS. O sea, la CESAL y la SAS, ¿no? Esa es una pregunta. Otra pregunta. ¿Quieres que de una vez las resolvamos, Sheila? Listo, vale, perfecto. Ok. Una entidad sin ánimo de lucro que pertenece al régimen tributario especial, realmente, como les explicaba, tiene las connotaciones de pagar impuesto exento o sencillamente al 20% si no pertenece al régimen tributario especial. Una SAS es una sociedad por acciones simplificada, que es una empresa común y corriente que tiene la connotación de adquirir responsabilidades fiscales al 100%. Es decir, declara renta, declara IVA, si es un restaurante creado con una SAS, declara impuesto al consumo, si tiene que hacer carreteras, declara los impuestos temporales que son de las delineaciones y todo lo que ello conlleva. Está obligado siempre a hacer retenciones en la fuente por ICA y por IVA. Está obligado a presentar impuestos distritales por cualquier clase de servicio que presente.
¿Una SAS puede ser una empresa cultural? Sí, pero no significa que por eso no sea una entidad que tenga toda la carga fiscal impositiva 100% del Estado. Una SAS que no cumpla con el régimen tributario, que cumpla con una SAL, perdón, es SAL, que no cumpla con el régimen tributario especial, tributa sobre el 20%. Una SAS, porque es una empresa jurídica con naturaleza privada, con ánimo de lucro, tributa el 33% actualmente, el próximo año el 32% y el próximo el 30%. Esa es la diferencia. Listo. Sabemos también que hay otra diferencia y es que las entidades sin ánimo de lucro, cuando hacen contratación con el Estado, tienen unos márgenes de retención distintos a las SAS. Entonces, No, ok, no. A ver, lo que sucede es que las SAS no pueden contratar con el Estado todo lo que una entidad sin ánimo de lucro contrata con el Estado. Entonces, hay una organización que se llama R101, no sé si alguno la conoce, que es una entidad que tiene entidad sin ánimo de lucro y aparte empresa. El R101 aplica para cierta clase de convocatorias, pero el nivel de empresa, ellos tienen toda la carga impositiva del caso. Las retenciones en la fuente, como bien les explicaba, son retenciones que son obligatorias a hacer porque es un anticipo de impuesto. A las entidades sin ánimo de lucro no les hacen retención en la fuente si pertenecen al régimen tributario especial. Si no pertenecen al régimen tributario especial, les hacen retención en la fuente en cualquier clase de trabajo. Y a las SAS siempre les van a hacer toda clase de retenciones. Y esas retenciones, cuando se contrata con el Estado, ¿de cuánto asciende? Empiezan desde el 1% dependiendo de la clase de servicios y normalmente van hasta el 11% si son personas naturales residentes en el país. Si son entidades sin ánimo si son empresas extranjeras, el 20% tienen que hacer retenciones en la fuente. Gracias. Aquí Janet Méndez nos hace otra pregunta y también en términos de impuestos y retenciones, ¿qué tipo al hacer un contrato, qué tipo de retenciones debería tener en cuenta? Un contrato entre entidad sin ánimo de lucro y Estado, un contrato entre entidad privada y entidad sin ánimo de lucro. ¿Con privadas o con entidades? No importa si es entidades, entre entidades sin ánimo de lucro o entidad sin ánimo de lucro privada y entidad sin ánimo de lucro público. Entonces, si la primera es el Estado con la entidad sin ánimo de lucro y la actividad que se está ejerciendo no tiene nada que ver con IVA y pertenece al régimen tributario especial, no se hace ninguna clase de retención en la fuente. Hay no es un tributo, es algo impositivo, es un bono, un pro bono que tienen que pagar las entidades por contratar con el Estado, que esto es una retribución realmente, ellos lo ponen como una retribución que se le da a la universidad pedagógica, a los ancianos, y a no sé qué cosas. Inicialmente estaba en un 3%, luego llegó el año anterior en un 3.5%, en alguna clase de contratos hasta el 1.1%, pero no es un tributo, es un descuento obligatorio que nos hacen para devolver un pedacito de ese recurso que nos da el Estado a otra clase de entidades. Entre entidades sin ánimo de lucro juntas, si juntas pertenecen al régimen tributario especial, no se hace ninguna clase de retención en la fuente. Si es una entidad privada con una entidad sin ánimo de lucro y la entidad sin ánimo de lucro pertenece al régimen tributario especial, la entidad privada no le puede hacer ninguna clase de retención en la fuente. Pero si la entidad sin ánimo de lucro necesita hacer contrato con la privada y es quien retiene, le puede hacer toda clase de retenciones en la fuente y retenciones de ICA. No aplican los abonos, los probonos, todo lo que contrata el Estado. Sencillamente decir que somos entidades sin ánimo de lucro, régimen tributario especial, no es solo con decirlo. Cuando nosotros hacemos este registro ante la DIAN nos genera un certificado de que presentamos esa solicitud ante ellos. Si a los 90 días no tenemos un reporte negativo, ese silencio es un silencio positivo administrativo, que significa que ya pertenecemos al régimen tributario especial por ese año.
Entonces, es muy claro que no solo decir soy entidad sin ánimo de lucro sirve para que no te hagan retenciones en la fuente, no. Debes pertenecer al régimen tributario especial y enviar el certificado o por lo menos la presentación que se hace ante la DIAN para obtener este requisito. Listo. Hay otra pregunta en relación a las donaciones. Si una organización privada le hace una donación a una entidad sin ánimo de lucro que está registrada, ¿qué sucede? Ante la DIAN me refiero. ¿Y qué sucede cuando esta entidad no está o no tiene la calificación de régimen tributario especial? Cuando tú tienes la calificación del régimen tributario especial, la empresa privada que dona tiene que dejar muy claro ante su contador que esta donación tiene unos porcentajes de deducción. Estos no dependen de la cantidad que done ni de lo que le diga la entidad sin ánimo de lucro. Si la entidad sin ánimo de lucro pertenece al régimen tributario especial y tú donas una X cantidad de dinero, es claro que no por más donar tiene más exención. No lo es así. Hay un porcentaje que inicialmente es del 25%, creo que el primer año para la empresa privada de poderse descontar y gradualmente por los 3 años. Eso pasa desde el 2019 a la fecha. Antes las donaciones se trataban de otra manera y se podía tener como una deducción. Una deducción es algo que te puedes quitar por haber dado. Ahora se trata como un descuento tributario. Es decir, que después de que ya uno depura toda la renta en una empresa privada, yo me descuento porcentualmente algo de lo que di a otra persona en la empresa privada. ¿Qué sucede en el momento de que yo tenga que pagar X cantidad de dinero y no me alcance a deducir parte de esa donación? Lo pierdes. Pero eso debe dejarse muy claro entre contadores, pero tampoco el contador de la entidad sin ánimo de lucro puede saber toda la información o todo lo que conlleve para que la empresa privada se lo pueda deducir. Eso siempre va a pretender, sale de un resultado del ejercicio anual y ese solo se da a diciembre. Entonces, a veces yo tengo muy claro que entidades como Corona, entidades como Grupo de Éxito, todas tienen fundaciones para evadir impuestos y es así, realmente es así, pero lo hacen gradualmente cada mes. Entonces lo que sucede es que al final ellos van a poder deducir una cantidad que no puede pasar del 25% cada año de lo que donen y por este momento a ellos no les está haciendo gracia a eso, pues porque obviamente no pueden evadir impuestos como lo estaban haciendo antes. Si bien es cierto, si la entidad sin ánimo de lucro no pertenece al régimen tributario especial, la empresa privada que done no puede deducirse este descuento tributario por concepto de donación. Ok, listo. Y tenemos otras observaciones. ¿Podrías dejar de hacer presentación de tu pantalla para poder hacer una presentación de pantalla aquí para que puedes quitar presentación? Mami, ¿cómo que tú estás por... Listo. Entonces voy a compartirles acá. En estos momentos, por el tema del COVID-19, las instituciones públicas generaron unos decretos para hacer un algo así como apoyos económicos, tributarios y económicos, ¿no? En ese orden de ideas, en junio salió el decreto 818 de 2020, que tiene unas medidas para el sector cultural en el estado en el que estamos por COVID-19, en donde hay unas disminuciones y unificaciones, como dice la presentación, al 4% de la tarifa de retención en la fuente para actividades culturales y creativas. Como nos comentabas en la conferencia, esta retención en la fuente es un impuesto nacional, es decir, a nivel, en todo el país. Y pues, espérame, Sheila, la retención en la fuente no es un impuesto, es un anticipo de impuestos. Exacto, un anticipo que pues variaba en este momento, pues según el decreto, ahora está en el 4%. Solo para cultura. Sí, y creativa. Sí. Hay otra, pues en ese mismo decreto se trata también de cuáles y especifica cuáles son
cuáles son las actividades económicas a las que se refiere el preciso decreto o a las cuales solamente se les haría la retención del 4%. Estas están acá especificadas y pues pueden ser consultadas igual a través de internet en el ejercicio de ABC pues de este decreto. Y aquí, como decías hace un rato del ejercicio o Para ahí un momentico, del Sheila, por ejemplo. favor, dame un segundo. Por Sí. ejemplo, que el 4% de creaciones, el 4% de retención para esta clase de actividades es cuando tú vas a pagar el servicio que estás prestando, ¿no? Que te están prestando. Pero ten en cuenta que independiente de que solo le puedas hacer el 4%, por ejemplo, las actividades como publicidad, como diseño, como algunas de fotografía llevan IVA. Entonces, no por esto quiere decir que al tener una retención en la fuente especial tengamos una tarifa especial para IVA, porque esta clase de actividades muy pocas para lo cultural, pero llevan IVA. Entonces, no son relacionadas con todos los impuestos, sino solo para la retención en la fuente. Listo. Ay, perdón, que creo que me salté. Bueno, sí, y precisamente tú aquí tenías el de enseñanza cultural, que hace un rato también nos hablaba sobre esta 15, ¿cierto? Que no es lo mismo enseñanza cultural a una puesta en escena artística, ¿no? No, sí, exacto, no es lo mismo formal que presentar. Y esta enseñanza cultural, aquí no lo dejan especificado, pero tienen que hacerlo porque esta enseñanza cultural es informal o no formal. Entonces, a pesar de que es una de las actividades implícitas en el decreto 19 del Estatuto Tributario para pertenecer a entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, es claro que es enseñanza no formal, porque la enseñanza formal debe estar inscrita hasta el Ministerio de Educación, ante la Secretaría de Educación y cumplir todos los parámetros para eso, ¿no? O sea, que por ejemplo, un taller de danza que hagamos en las organizaciones sin ánimo de lucro estaría integrado Sí, acá, sí. pero la enseñanza de danza, por ejemplo, en la universidad X, Es no diferente. estaría, sería otra cosa. Exactamente, sí, señora. Ok, listo. Y este mismo decreto también nos cuenta sobre lo que también nos hablabas en relación a quienes no están sujetos a retención en la fuente sobre el pago abono de cuentas por los estímulos públicos culturales cuando uno presenta estos proyectos y las instituciones les hacen unos descuentos. Entonces, por el tema en el que nos encontramos, de acuerdo al decreto, pues no deberían hacerlo estas instituciones. Eso es lo que se entendería, ¿cierto? Claro, pero es solo para esta clase de estímulos que el ministerio presenta, ¿no? Ojo, porque es que no sé si el ministerio les está permitiendo, a pesar de no ser régimen tributario especial, pertenecer, o bueno, aplicar mejor a esta clase de estímulos. Entonces, claro, por ser entidad sin ánimo de lucro, tal vez los dejen pertenecer, pero no sé si el régimen tributario especial les aplique para poder o no aplicar el estímulo. Y en ese orden de ideas, si eres régimen tributario especial, independiente de que estuviera o no el decreto, no podrían aplicarte ninguna clase de retención. Entonces, aquí falta la aclaración realmente de que hasta dónde, sin ser régimen tributario especial, puedas aplicar estos estímulos y que a pesar de que no sea régimen tributario especial, no te hagan ninguna clase de retención. Las personas que apliquen este estímulo del ministerio y de esas entidades deben tener eso muy claro realmente. Yo sí creo que, porque el decreto no lo dice y no se sabe en la clase de estímulos o sea, la clase de entidades que pertenezcan, que puedan aplicar a los estímulos. Porque de hecho yo creería que el ministerio también debe tener estímulos para personas naturales. Entonces es bueno tener claro que si son entidades sin ánimo de lucro con los que pertenezcan al régimen tributario especial, tengan esta aplicación en el estímulo. Listo, muchas gracias. Hay un tercer punto que también tiene que ver con el IVA y es para que no lo confundamos.
Dice 3. Servicios artísticos para la realización de producciones audiovisuales de los espectáculos públicos de las artes escénicas están excluidos del IVA, pero son para las producciones audiovisuales. Exacto, lo que yo les estaba diciendo. Exacto. Que si no son para las producciones audiovisuales, sí tienen IVA. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo el Estado? Entonces, la gente, yo creo que las personas decían, no, pero es más fácil por internet hacer todo, pero es más fácil no sé qué. Y el costo, hacer una, digamos, una presentación artística por internet, que hacerla directamente, o un taller por internet, que hacerla directamente en espacios públicos como se hacía antes, lleva un costo casi duplicado. Entonces, ¿qué decía? Yo contrato a mi productor de siempre para que me haga toda la parte audiovisual, porque yo soy buena dictando la clase de danzas, no siendo una productora audiovisual. Y esta producción audiovisual en un momento normal, en situaciones normales, llevaba IVA. En este momento, esa producción audiovisual, solo esa, ninguna otra clase, porque está otorgado en un estímulo, no va a tener el IVA. Pero eso solo tiene para esta clase de presentaciones audiovisuales con estos estímulos. Lo otro que sea comercial no va a pasar, lleva el IVA total. Ok, sí, si en el marco de la actividad que yo esté desarrollando pongo camisetas, por ejemplo, las camisetas sí tendrían el IVA, independientemente Claro de que sí, porque es el una logo del evento o algo así. Es una comercialización de un producto, no es un servicio de producción audiovisual. Ok, vale. Vamos a seguir aquí. Esto es producción audiovisual. Ampliación de los plazos para la declaración y el pago de contribución para fiscal de espectáculos públicos de artes escénicas. Bueno, este es bastante Este claro. es más, sí, y es más a todo lo que tuvo que ver con festivales y toda esa cuestión que no sé, realmente es como las preventas y todas esas clases de cosas que tienen es que aclarar al inicial si se van a presentar en el 2021 o sencillamente va a ser devolución del dinero, pero si eso estaba dentro del marco de una concertación o de un contrato ya firmado, se tiene que evaluar con las personas a cargo del Estado que se hizo. Ok. Vamos a continuar revisando este decreto. Dice, reembolsos o devolución por venta de boletería de derechos de asistencia a espectáculos públicos de las artes escénicas cancelados, aplazados o reprogramados. Pues es básicamente como que un dinero que entra a la organización, pero que también puede salir y pues para devolvérsela a los espectadores. ¿Eso tiene alguna incidencia en lo contable? No, pero mira que ahí es muy claro y el decreto lo dice y es espectáculos públicos que tengan que ver con la PULET. Como yo les decía, la PULET es un proyecto muy específico del Ministerio de Cultura, donde el ministerio te dijo, yo te voy a adaptar tu escenario para que tengas luces de última tecnología, que las uses por 10 años y luego son tuyas. Yo le voy a adaptar la casa para que la use por 5 años y luego es suya. Yo le voy a dar el dinero para que compre la casa y la tenga y la haga espectáculos públicos por 10 años y luego es suya. Esta clase de proyectos PULET son los únicos que hubieran podido vender boletería anticipada con esta clase de espectáculos públicos y como se tiene un registro muy específico porque al ministerio toca dárselo, asimismo pueden devolverla. Pero los otros no sé hasta dónde porque son espectáculos privados. Todo lo que tenga que ver con PULET, que PULET tiene que ver con luces que dio el ministerio, con escenarios que dio el ministerio, con casas que dotó el ministerio y con espacios que hizo mantenimientos específicos el ministerio. Ok. Vamos a la siguiente. Sexta. Esta también es muy clara y creo que no sé si incide también en el tema tributario. Los productores ocasionales de espectáculos públicos de las artes escénicas no estarán obligados a constituir las pólizas para amparar el pago de la contribución para fiscal cultural. Pero pues esta
en Porque esto? realmente el pago del parafiscal cultural es casi neto, pues porque tú no contratas a una persona para pagarle el 100% de la hora, entonces una contribución parafiscal, cuando tú decías, hacías una póliza porque tenías un convenio, ahí amparabas el cumplimiento de la responsabilidad no laboral y los anticipos. En este caso, por eso es que ellos dicen, no, ya no pueden parar nada, pues porque realmente no los está contratando, es el momento de cómo van a desarrollar sus actividades que tienen que hacerse por internet. Ujú. Listo. Y hace poco también, pues esto es entre finales de mayo, principios de junio, sale el decreto 697 de 2020. Este decreto nos habla del tema de la economía naranja, incentivo tributario, que hay un nuevo incentivo tributario, valga la redundancia, una deducción en el impuesto de renta del 165% por inversiones o donaciones en proyectos de economía naranja. Esto está dirigido a empresa privada. ¿Cómo podríamos entender Eso esto? te iba a decir. Realmente la economía naranja se viene dando hace 4 años. Yo hice 2 reuniones cuando empezamos a hacer RT, régimen tributario especial de economía naranja. La economía naranja está dirigida a los productores, a los realizadores como tal, no a los ejecutores artistas que hacen el proyecto, sino a quien lo hacen de producción. ¿Por qué? Porque la economía naranja es un invento del Estado para que todos los productores, como todo pasa en este país, desgraciadamente tenemos que admitirlo, queden en manos privadas toda la clase de producción. Por ejemplo, el del Iberoamericano de Teatro lo pueden hacer casi 5 productores en el país. Lo que quiere la economía naranja es que estos productores sean uno solo por economía naranja. Entonces la economía naranja es una línea muy delgada en meternos en una bolsa donde nosotros como entidades sin ánimo de lucro no podemos ingresar. Solo es para entidades privadas y no tiene que ver las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, ¿qué es el gobierno? Les voy a dar 165%, pero ahí no le están diciendo, le voy a dejar el 165% si usted invierte o dona en proyectos de economía naranja. Entonces, desgraciadamente va directamente a quedar una empresa de producción donde usted pone el 165% para invertir y sacar esta economía naranja de esta empresa de producción, porque son empresas de producción, pero no le está diciendo cómo lo va a deducir. Entonces, le va a decir en 1 año, 2 años en la reforma tributaria de lo que usted invirtió, deduzca este año el 30, el otro año el 50, el otro año el 70 y llegue al 165% que usted invirtió para la economía naranja. La economía naranja no está desarrollada para entidades sin ánimo de lucro. Ninguna instancia de la economía naranja desde que se empezó a crear está para desarrollar entidades sin ánimo de lucro. Porque O de sea, hecho la economía naranja no se registra, por ejemplo, en SECOP. ok. Son empresas privadas. Ok, entonces en este sentido sería más estos apoyos para SAS, Sí, casi todas son SAS. anónimas, ¿no? Casi todas son SAS, Limitadas en productoras. relación a, qué sé yo, Ujú. creación de animación, eh, eh, producción de Sí, sí, sí. espectáculos públicos, etc. La economía naranja está en su objetivo principal, son la producción, solo producción de espectáculos públicos, no de cultura, ni siquiera la creación de cultura, no, es solo la producción, y así lo dice la palabra, de espectáculos públicos que tenga que ver en cultura. Pero Ok. nada que ver con que sea hacer una obra de teatro, crear una obra de teatro, crear una danza, crear un poema, no, Es solo para decir, la producción, es decir, de cómo vas a presentar todas esas creaciones artísticas. en ese sentido, si yo como organización sin ánimo de lucro voy a una empresa privada y le digo, venga, dóneme que estoy produciendo o creando una obra de teatro, no aplicaría este incentivo, por ejemplo. No, no, Ok, no, señor. listo. Vamos a continuar. Ya, bueno, aquí nos explica también. Aquí también las empresas naturales o jurídicas cuyo objeto social sea de carácter cultural, creativo y social. Bueno,
Y dice pequeñas y medianas empresas, ¿no? Ahí también es como Sí, claro, son empresas. no Ahí entidades. nunca te han dicho que entidades sin ánimo de lucro no ingresan ahí. Ok. Bueno, aquí habla sobre las actividades que se estarían beneficiando, pero pues siempre y cuando uno sea SAS limitada Casi o limitada. Las empresas por acciones casi siempre son las de valores, las de la bolsa, de la bursatilidad. sociedades anónimas, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ya creo que por este lado fue como claro. Vamos a ver qué otras preguntas tienen aquí en el chat. Bueno, que queremos abrir los micrófonos para los participantes que se encuentran en este momento conectados. Si tienen alguna pregunta adicional que quisiera ser resuelta en este espacio, está abierto. Bueno, creo que no. Creo que ha quedado bastante claro o más confuso tal vez. O más confundidos, sí, en ocasiones Sí, quedan más confundidos, pero pues yo siempre he pensado que es de orden de atarse con las personas indicadas. Suena muy feo. Muchos de nuestros colegas contadores no tienen la formación en entidades sin ánimo de lucro y piensan que es igual que una empresa comercial y eso ha cambiado un montón en los últimos 5 años. Hay algunos que nunca van a actualización. Yo les aconsejo que así como participan en esta, participen en otras muchas actualizaciones que hace la alcaldía, que no son solo para contadores, que algunas son gratuitas. La Cámara de Comercio cada año en febrero tiene una de entidades sin ánimo de lucro, otra de sector real, esas paga, pero es muy buena realmente, no solo para contadores, para las representantes legales o los administrativos también es muy completa. Entonces realmente es atarse con las personas indicadas y concertar con las personas indicadas que esta clase de compromisos fiscales, administrativos, son de ambas partes. No es solo que el contador falló, que no presenté los medios porque el contador no me dijo, que no presenté la renta porque el contador no me dijo. Hace 6, 5 años la cosa era diferente y todo lo hacía uno. En este momento todo es una responsabilidad compartida donde tenemos que dejar muy claro que juntos somos partícipes en esto, así me paguen un peso, así lo haga gratis un año o sencillamente me paguen millones, porque depende del tamaño de la organización, asimismo es el tamaño de las responsabilidades que tenemos. Claro, en ese sentido, pues tenemos que ser conscientes que a medida que nuestras organizaciones vayan creciendo, pues las responsabilidades contables y financieras y de impuestos, pues también van a ir creciendo. Sí, sí. Vale, muchísimas gracias, Marta. Creo que nos has aclarado algunos puntos que siempre están como en el tintero, más en estos espacios y en estos momentos de COVID que uno dice, bueno, eso lo dejamos para después y resulta que no. A veces para después, en lugar de ayudarnos, se vuelve un Una arma carga de más. una carga más y un arma de doble filo, porque cuando uno va haciendo las cosas a medida que se van desarrollando, pues las situaciones van siendo mucho más fáciles o pues uno puede recordar qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo. Cuando las deja para últimas, muchas veces uno no sabe qué es lo que hizo o se le olvidó o la factura se refundió y nunca la encontró y, bueno, y no se puede cargar al sistema contable. Entonces, bueno, Marta, muchísimas gracias por Si alguien acompañarnos. tiene alguna duda, Sheila, y al final en este momento no pudo decirla, definitivamente les surgió después de la charla, pueden dejártela y por intermedio de ustedes yo se las contesto directamente a su correo para que ustedes lo hagan rotar entre todos, porque puede ser que una duda de uno sea una duda de varios y no tengan ni siquiera, queden tan confundidos que anotaron o luego vean y digan, ay, yo debí preguntar otra cosa, entonces se puede hacer, la pueden hacer y luego vamos a contestárselas. Vale, muchísimas gracias. Entonces, Patricia, y a todos los que nos vienen siguiendo también en redes sociales, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estaremos encontrando de hoy en casi que 8 días en nuestra última sesión, el quinto encuentro en danza, que vamos a realizar alrededor de algunos números
y algunos resultados del proceso de investigación que hemos ido desarrollando en los últimos años y principalmente en los últimos meses alrededor del quehacer de la danza y de quienes hacen parte del sector de la danza en Bogotá. Entonces, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y para poder hacer parte del siguiente encuentro estaremos difundiendo la información de inscripciones a través de la página o la fanpage de Facebook de la Fundación Integrando Fronteras. Este fue el cuarto encuentro en danza, tributación para la danza, en el marco del proyecto Más Danza, apoyado por el Ministerio de Cultura, a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y feliz noche. Muchas gracias, Elena.